encuestas. Mi rol en esta crisis, el ser el rostro de los retiros, el compromiso con mi pueblo que sufre, es el motor de estos ataques, señor presidente. Mientras yo estoy concentrada en gestionar los retiros, en el segundo piso están preocupados de salvar a las AFP y a las grandes fortunas y de mi alza en sus propias encuestas. Evalúan con preocupación cómo crece mi capital político, dicen. Y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo. Señor presidente, no tengo hoy mayor tarea que salvar la vida de los que nadie escucha. Solo me anima el amor a mi pueblo, la responsabilidad que siento de proteger a las personas que están sufriendo, sean de izquierda o de derecha, viejos o niños, mujeres solas a cargo de sus hijos o ciudadanos confinados sin ninguna ayuda. Si no me pararon ni las balas ni la tortura en dictadura, no me van a venir a detener ustedes, la desprestigiada clase política. Al contrario, señor presidente, por su intermedio, llamo a estos parlamentarios que me marginan y me atacan a unirnos como hermanos votando a favor del tercer retiro. Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos entonces, señor presidente. Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana. Repito, me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro, no lo lleva por ningún motivo al Tribunal Constitucional y esta ley está promulgada la próxima semana. Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial. No tener que vivir el castigo de ponerme la banda presidencial en marzo próximo. Interpongo mi cuerpo para salvar del dolor a mis nietos. Le pongo precio a mi cabeza entonces, señor presidente. Jaque al rey. ¿Quién da más? Una sola vida del chileno más humilde vale para esta abuela el precio de mi cabeza, porque solo me interesa vivir en el corazón de mi pueblo que sufre. Estamos escuchando las palabras de la diputada Pamela Giles, un discurso un tanto épico en el hemiciclo, en la víspera justamente de lo que es el tercer retiro. Ella siendo, verdad, en sus propias palabras, el rostro de ese tercer retiro, señalando que está dispuesta además, y eso es lo noticioso, a estar capitulando, es decir, removiendo su propia candidatura eventual presidencial a cambio de que el gobierno acoja este tercer retiro, lo esté patrocinando. ¿Cómo reaccionará el gobierno? ¿Es el gobierno el principal aliado electoral en estos momentos de Pamela Giles? Se lo vamos a preguntar al diputado Luis Pardo. Su reacción. Bueno, yo creo que es un poquito egocéntrica la diputada Pamela Giles. Yo creo que estamos viviendo un momento en que todos tenemos que buscar la forma de ayudar a las personas que están sufriendo y poner de por medio su candidatura presidencial y hacer todo ese discurso. A mí me suena más a oportunismo que a sinceridad. Pero, yo creo que lo que hay que... Igual la diputada Giles está haciendo un dolor de cabeza para la izquierda y para la derecha. Eso no se puede negar. Y el principal aliado electoral habría que señalar, ¿verdad? Eso no es la moneda en estos momentos porque ella encabeza por algo. ¿Diputado? No cabe ninguna duda,
No cabe ninguna duda, Amaro, que Pamela Giles está en ese juego, es legítimo, pero a mí me parece que en una pandemia, cuando hay gente sufriendo de esta forma, lo que tenemos que hacer es elevar el debate y buscar llegar con las ayudas, hacer lo que se necesita para salir adelante y no jugar con las opciones presidenciales y en la forma oportunista, creo yo, que ella lo está haciendo en este minuto. ¿Qué dice el diputado Walker? Yo insisto, esto no se trata de Pamela Giles, esto se trata de cientos de miles de chilenos que están esperando una ayuda por parte del Estado, como el caso de Francisca, a quien me gustaría decirle que gracias al proyecto que promovimos y aprobamos en la Comisión de Constitución se han podido pagar decenas de miles de pensiones alimenticias que estaban adeudadas. Hoy día tenemos un problema con las liquidaciones de las deudas y eso es un tema que el Poder Judicial pudo resolver en el último tiempo. Acaba de enviar un oficio el superintendente a la AFP para que termine esa retención y que en definitiva se puedan pagar las pensiones adeudadas a decenas de miles. Sí, diputado Walker, pero no quiero perder de vista la pregunta, porque usted recibió el primer aplauso y rotundo de parte de justamente sus pares ante el primer retiro. Lo va a recibir, porque la política es percepción pública, lo va a recibir Pamela Giles, sí o sí. Quiero rescatar el planteamiento. Piñera, sé que suena como un contrasentido, es el principal aliado electoral en estos momentos de Pamela Giles. ¿Le está básicamente alfombrando el camino? Absolutamente, el presidente Piñera le está pavimentando el camino a Pamela Giles porque se ha opuesto consistentemente a que exista universalidad en la ayuda, porque todos estos beneficios son de iniciativa del gobierno. Tonka preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Cuando el gobierno presentó la propuesta del IFE de solo 65.000 pesos, nosotros lo rechazamos, Amaro, y el gobierno insistió a través de un veto y terminaron 3 ministros abrazados porque habían aprobado un IFE de 65.000 pesos que era un insulto para la gente. Ahora, ¿cómo podemos pasar el Tribunal Constitucional aprobando un buen proyecto? Y por eso hemos presentado esta indicación para establecer un articulado permanente y no un articulado transitorio, haciéndonos cargo de todas y cada una de las observaciones del Tribunal Constitucional. No dependemos del gobierno para tener un tercer retiro. Tenemos que hacer las cosas bien. Aprobamos, yo creo, una buena indicación en la que esperamos aprobar en el día de hoy. Ojalá que Chile Vamos entienda que no podemos aprobar la misma fórmula que ya fue objetada por el Tribunal Constitucional. Por eso hemos propuesto una fórmula de articulado permanente y eso nos va a permitir sortear el Tribunal Constitucional. Igual que el año pasado, Amaro Tonka, si las respuestas no vienen de la moneda, van a venir del Congreso Nacional. Igual una maniobra política interesante la de la diputada Pamela Giles, esto de estar rindiendo, ¿verdad?, su cabeza, si es que el gobierno finalmente accede a este tercer retiro. ¿Un imposible o no, Matías Walker? No, mire, yo creo que esto tiene mucho de dramatismo y finalmente nada asegura que eso va a ser así. Yo digo que compitan todos los candidatos y que la gente elija, pero yo creo que la gente va a elegir a personas responsables, a personas que se hacen cargo de sus planteamientos, también de ser sustentable, insisto. Usted lo dice justamente porque Pamela la diputada Giles está tocando la tecla contraria, ¿a eso se refiere? Y lo reitero, Tonka, porque ella está liderando las encuestas, entonces... Exacto, porque claro, cuando ella dice le voy a devolver a los chilenos los 35.000 millones de dólares que retiraron, incluso a los más ricos, está diciendo algo que ella sabe que no se puede cumplir. Por eso es que acá necesitamos avanzar en el tercer retiro, pero sobre todo en una renta universal de emergencia. En el royalty minero, yo represento una región minera que ha sufrido los embates ambientales de la gran minería, pero que no ha recibido los beneficios de la gran minería. Por eso necesitamos aprobar el royalty minero y también que las altas fortunas hagan una contribución especial en este impuesto a los superricos. ¿Qué pasa con las utilidades de la AFP, las utilidades, por ejemplo, de las ISAPRES? Cito al ministro de Salud, París, que el año pasado se refirió justamente a las utilidades de las ISAPRES y dijo que tenían que tener un tope. ¿Qué pasa con eso? Bueno, efectivamente, y en eso tenemos que avanzar, en una nueva ley de ISAPRE, una nueva ley de reforma previsional. Lo que pasa es cuando uno plantea estas cosas, a uno le dice, no, es que estamos legitimando el sistema, y no se trata de eso. Por eso es importante que esas mismas ISAPRE, esas mismas AFP, esos consorcios internacionales tributen más, y eso es lo que
posibilita la indicación que nosotros presentamos, el impuesto a las super ricos, que esas mega empresas que tienen ventas superiores a 1 millón de UF al año tributen más y terminemos con las exenciones. De esa manera, este año vamos a recaudar miles de millones de dólares que van a permitir, si es que el gobierno lo tiene a bien, porque son iniciativas del gobierno en materia de tener una renta universal de emergencia. Tenemos reacciones políticas, tenemos de inmediato al senador Iván Moreira en torno a las palabras de Pamela Giles, recordando, verdad, que ella ofrece su cabeza política como figura presidencial en las encuestas, si es que el gobierno accede finalmente a patrocinar este tercer retiro. Senador Moreira, su reacción. Bueno, muy buenos días a todos los auditores de Canal 13 y bienvenido a ti, Tonka. Un placer de saludarlos. Gracias. Bueno, un saludo para la región de los lagos y especialmente esperamos que la ciudad de Osorno, que ya lleva su cuarta temporada de cuarentena, esperamos que esta semana hayan buenos anuncios. Mire, la verdad es que lo que hace la diputada Giles es pirotecnia política, porque todos sabemos que eso no es real, eso no es serio. Una cosa es el tercer retiro. En cada uno de los retiros hace ofrecimiento. ¿A usted le ofreció algo? ¿Qué le ofreció a usted? Recuérdeme porque lo olvidé. No me haga recordarlo. No, pero no me haga por favor, solamente como para ponerlo en contexto. Se ríe el senador, pero no me acuerdo. ¿Qué fue lo que le ofreció? No, pero de eso usted se acuerda. Pero Amaro se acuerda. ¿Un beso? ¿Qué era? No me acuerdo. Pero vamos al tema más importante. Vamos al grano, sí. Para mí no es tema que Pamela Giles se vaya a retirar de la candidatura presidencial, porque yo le aseguro que con retiro o sin retiro ella no va a llegar al final, porque entre los propios dirigentes políticos de izquierda no van a permitir que ella llegue a una candidatura presidencial de primaria. Eso no me cabe absolutamente duda alguna. Ahora bien, lo que importa es lo que va a hacer o no va a hacer el gobierno. Y nosotros le hemos dicho al gobierno, especialmente yo y con mucho respeto, que se valora las múltiples cosas que ha hecho el gobierno, que han sido muchas pero insuficientes para la magnitud de la pandemia. Dicho eso, le hemos pedido al gobierno que por favor no se cree otro conflicto político de que va a ir al Tribunal Constitucional, porque además se arriesga a una gran derrota, porque todos sabemos que dentro del Tribunal Constitucional, la última vez que se dirimió un proyecto del segundo retiro de los parlamentarios, fue declarado inconstitucional primero con un empate, y quien dirimió fue ella. Y eso nos dice que el proyecto, más allá de las dudas constitucionales, tiene constitucionalidad. De lo contrario no hubiese habido un empate. Y como hay un conflicto al interior del Tribunal Constitucional, yo le quiero decir que el gobierno puede perder. Y segundo, si el gobierno insiste, hoy día tiene un 14% de respaldo mi gobierno. Pues el gobierno va a terminar con un 5, con un 4. Se equivoca el gobierno. Aquí pasa el tema nosotros estamos disponibles, muchos, no todos, yo respeto las otras opiniones, a votarlo a favor. Si llega al Senado yo lo voy a votar a favor. Pero esto de esta indicación es una indicación tremendamente peligrosa para todos. Senador, ¿dónde reside finalmente la tozudez del gobierno en vistas a lo que le escucho señalando? Porque ustedes están tratando de dialogar con el gobierno, pero se mantiene en una sola línea, y se lo grafico de la siguiente manera: 71 diputados de derechas, ¿verdad?, en la Cámara, 40 de ellos van a estar alineados con el tercer retiro, si es que no más. Está muy solo el gobierno. Por supuesto que está solo, y nosotros lo hemos defendido en la medida que se puede, pero todo tiene sus límites. Ahora, si el gobierno va al Tribunal Constitucional y se pierde, en el sentido de que lo declaran inconstitucional y los chilenos no tienen acceso a esta ayuda, bueno, ¿qué va a pasar? Después no vengan a pedirnos cosas a nosotros, porque cada día, de verdad, cada día nos sentimos más alejados del gobierno por sus constantes equivocaciones, no en materia económica, sino que en muchas. Pero, senador,
finalmente, claro, usted habla y el porcentaje de apoyo va bajando, inversamente proporcional, el apoyo para la diputada Giles va subiendo. Pero es una cosa temporal, porque la gente esa que la apoya y que aparece con un 20%, obedece a un grado de reconocimiento y de gratitud, pues. Mire, cuando yo voté, yo no me creo este tipo de cosas. Cuando yo voté, hubo una encuesta que me dio, oiga, impresionante. Para el primer 10%, cuando usted fue el peor de todos, ¿se refiere a ese cuando momento? fui el peor de todos, se dio una encuesta. Ya, cuente. ¿Y cuánto subió? No, oiga, como 10, 12 puntos. Ya, oiga. celebró usted, dijo. Pero eso es valoración. Claro. Es una valoración. Hay una buena valoración por un proyecto de ley que beneficia a millones de chilenos. Eso es, pero no es intención de voto, entonces no nos confundamos. Y Pamela Giles, ella es una actriz Oiga, de la senador, política muy importante. Usted que tiene ojo y olfato, ¿a quién es el que más le mueve el piso la figura de la diputada Giles? Bueno, no me cabe la menor duda que a todos le mueve el piso, si se desespera, si están desesperados con la Pamela Giles, Jadwe, las candidatas mujeres, Jimena Rincón, Narváez, si es muy difícil para ellas, que son personas tradicionales en la política chilena, venga el estilo de Pamela Giles. Entonces yo no me tomo en serio el estilo de Pamela Giles. Lo único que yo puedo valorar de Senador, ella es un proyecto de ley Sí. que tenemos acuerdo. Eso es lo Senador, único. perdona que lo interrumpa, simplemente para señalarle, verdad, de que muchas personas en su momento no se tomaron en serio tampoco a la figura de Donald Trump, por lo mismo, porque lo veían como una persona pintoresca, exótica en la política, no una amenaza real. Y aunque es de la vereda ideológica opuesta a Pamela Giles, lo cierto es que, cuestión de leer la columna de Daniel Matamala este domingo pasado, tiene relevancia y podría efectivamente ser una alternativa. Claro, es que lo que pasa es que yo a Matamala no le creo nada, entonces no es mi referente. No lo hagamos no hagamos de esta una reducción y una conversación en torno a la figura de un colega. Hablemos del tema de fondo. Efectivamente, ella puede estar siendo subestimada en su capacidad. Bueno, usted invoca a un periodista y yo le digo lo que yo pienso. El contenido de un periodista. Bueno, el contenido de ese periodista. Salgamos de este... Mire, ¿para qué vamos a llegar a esta discusión? Tenemos a Marco Enríquez Ominami también, que se une a la conversación del senador Moreira, opinando justamente de las declaraciones de la diputada Giles. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Buenos días, encantado de estar con tu canal y su público. Muchas gracias. ¿Escuchó las declaraciones de Pamela Giles? Sí, las de ayer. ¿Cuáles son las nuevas? ¿Las de hoy? Claro, las de hoy, que finalmente compromete salirse de esta candidatura presidencial. No Marco Enrique. ¿Cómo dice? ¿Qué dice el senador? Que no se ría tanto Marco Enrique. ¿Por qué no? Porque se sacó encima Marco Enrique una piedra en el zapato, pues, porque el próximo candidato presidencial de la izquierda va a ser Marco Enrique Ominami, pues es cosa de escucharlo en sus declaraciones. Usted está muy amigui, pero escuchemos a Marco Enrique. No, nada de amigui, sí, no yo me lo confunda. percibo, senador. Marco, por favor, su opinión. No me confunda, Su opinión. no me confunda. No, yo primero, buenos días, de subrayar que tengo una muy mala opinión de las propuestas del senador y de su gobierno, para que no se confundan en el debate público. Pero vamos a la pregunta y aprovecho saludar como adversario fraterno a Iván Moreira. Dicho esto, yo creo que Pamela Giles es más bien parte de la solución que del problema. Creo que es un enorme error lo que hace la clase política. Error que cometieron conmigo, Tonka. Conmigo, cuando obtuve la votación más alta en la historia para un candidato independiente, articulistas, periodistas, políticos dijeron que venía lo peor de la política, que yo era la destrucción de la democracia. Y después pasaron muchas cosas, como que entre otros entramos ahora a una refundación nacional, una nueva independencia, una tercera o cuarta república con la Asamblea Constituyente. Chile ya cambió, la sociedad cambió y va más rápido que la clase política. Y Pamela Giles, a mi juicio, es como cuando en una familia, en una casa, en un equipo te empiezas a pelear y uno de ellos tira un plato arriba del otro. Bueno, hubiese sido mejor, más que tirarse los platos por la cabeza, más que buscar cualquier cosa por ahí, que buscar un debate accidentado, hubiese sido mejor, a mi juicio, preocuparnos de hablar de los temas de la gente. La plata. El único tema que le importa a los chilenos hoy día, con toda razón, es el dinero, la plata, la subsistencia. En Perú, fíjese que hace 15 días, el que pasó primero hoy día marcaba 3%. Por tanto,
Ni es Pamela Giles el centro del problema de Chile, ni es Iván Moreira, ni lo soy yo. Hoy día el problema de los chilenos es la economía y muy pocos hablan de eso, y probablemente esta idea de tirarse los patos por la cabeza genera un debate en torno a Pamela Giles. La clase política, a mi juicio, está haciendo el soberano ridículo al tratar de teorizar sobre lo bueno o mala que es Pamela Giles. Pamela Giles tiene ideas de derecha que yo no comparto. A mi juicio está montada en dos caballos que son legítimos, pero yo no los comparto, con ambigüedades por derecha y por izquierda. Yo creo que Chile necesita unidad nacional, pero para eso requiere también consistencia. Lo interesante es que estamos hablando media hora ya de Pamela Giles, cuando todavía no se aprueba el tercer retiro. Ella es, a efectos de la percepción pública, justamente el rostro de este tercer retiro, y ya está liderando en las encuestas. ¿No es en ese alcance para usted, por ejemplo, un fenómeno preocupante? ¿Sería el gobierno el principal aliado electoral de Pamela Giles? Sé que suena en contrasentido. ¿Qué opina? Es una gran pregunta, pero creo que el gobierno, siguiendo su lógica, no es el responsable. Creo que el gobierno, con mucho respeto, y Iván se va a enojar, terminó. Sebastián Piñera terminó, ya no es relevante. La RN vota contra él, Moreira vota contra Piñera. Se acabó el gobierno de Sebastián Piñera. Terminó, quedan 11 meses de agonía, de pato cojo. Ya Chile está mirando hacia otra parte, su propio bolsillo y después la constituyente. Y creo que el gran aliado de Pamela Giles es la clase política, que se mira al ombligo, que está demasiado divorciada del país que pretende gobernar. Chile es un país todavía muy pobre, no quiero repetir datos que hemos debatido juntos en su programa, Amaro, y hemos discutido ya varias veces que los datos son elocuentes. Los adultos mayores aumentaron su deuda, el grueso de los chilenos está sobreendeudado. Entonces, Pamela Giles, a mi juicio, insisto, es cuando en una familia alguien tira el plato arriba de la cabeza, eso es un poco el símbolo, es la explosión y el hambre de cambio. Para sumar a la conversación está nuestra periodista Eliana Díaz desde el Congreso, está con el diputado Undurraga. Te damos el pase, Eliana, gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo están todos allá en el estudio? Claro, estamos aquí en medio de una sesión de sala que amablemente salieron un ratito acá los diputados para entregarnos algunas reacciones respecto a todo lo que va a pasar esta semana, una semana clave para el tercer retiro, y también a este discurso que inició la diputada Pamela Giles comprometiéndose a dejar cualquier candidatura presidencial si el tercer retiro se aprueba. Vamos a pedir la opinión al vicepresidente de la Cámara, el diputado Undurraga, que está aquí a mi lado. Diputado, buenos días. Amaro Tonca, muy buenos días. Hola. Saludos a todos quienes nos están viendo en este minuto. Bueno, es un discurso en el tono de Pamela. Creo que no es que hace un punto, pero es un punto bastante irreal. Es como si yo prometiera votar a favor del 10% y me saliera un brazo, digamos. O sea, no es lo que se busca, ni es tampoco lo que yo creo que ella pretende hacer. Pero evidentemente ella tiene el legítimo derecho a expresar sus opiniones y ofrecerle a la ciudadanía lo que ella estima conveniente. Yo estoy en desacuerdo una vez más con el 10%, lo vamos a discutir. Yo como vicepresidente de la Cámara he dado la garantía y la mesa ha dado la garantía para que se discuta todos los proyectos, aunque sean proyectos que nosotros no estemos de acuerdo, yo en lo particular no estoy de acuerdo, pero es el cauce democrático y nosotros tenemos que defender la democracia en esto. Diputados, se están contando los votos para ver qué va a pasar con este proyecto durante esta semana. Ayer habían reuniones importantes de las bancadas de los partidos de Chile Vamos. ¿Hay alguna decisión adoptada ya respecto a cómo se va a votar? Bueno, yo soy vicepresidente de la corporación y hablo por la misma, no hablo por las bancadas, no me corresponde hacerlo además. Creo que se va a aprobar el tercero, se puede presentar el cuarto y el quinto, y también creo que se va a aprobar, porque aquí honestamente no nos estamos fijando en políticas públicas que le hagan bien a la ciudadanía para adelante. El 18 de octubre una de las motivaciones que tuvo efectivamente era mejorarle las pensiones a los chilenos. Y lo que estamos haciendo aquí es vaciar las cuentas y ni siquiera esperar a que lleguen los más de 6.000 millones de dólares que nosotros aprobamos hace 15 días acá en el Congreso. Eso está en tramitación, espero que llegue los próximos días a las billeteras de las personas que lo necesitan. Clase media que por primera vez están recibiendo un aporte del Estado, y la gente más que hoy día ya no tiene ni siquiera fondos en las AFP. Acuérdese que más de 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas ya no tienen fondos en las AFP. No sé si el diputado me escucha. Y evidentemente que no, las Amaro, personas que no tiene nosotros, desde el gobierno, desde el Estado, en un compromiso que se vio la semana antepasada, nosotros concurrimos prácticamente con 99% de los votos. Amaro, yo te escucho, le replico al diputado. Fantástico, muchísimas gracias. Si hay, como dice el diputado, un tercero, un cuarto y un quinto retiro eventualmente, es porque hay un despelote, literalmente. Eso significa que no hay gobierno. ¿Qué responde?
Oye, nos estamos corriendo un poquito aquí de la entrada de la sala porque estamos entorpeciendo un poco la entrada y la salida de los parlamentarios. Diputado, pregunta Amaro desde el estudio si hay un tercero, un cuarto, un quinto retiro, es porque hay un despelote. Bueno, esa palabra, Amaro, la ocupa usted. Yo creo que aquí lo que hay es populismo y estamos financiando con la billetera de los chilenos las campañas y el favoritismo en las encuestas de algunos políticos. Pero no hay una falta de Estado. Lo dejamos, sabemos que tiene que entrar a la sala. La falta de gobernanza era... Vamos a conversar. ¿Con quién? Vamos a conversar con el diputado Jorge Brito, porque el diputado Unturraga tuvo que entrar a la sala para pedir su opinión. Primero, diputado, por este discurso que hace la diputada Giles, en donde compromete a dejar cualquier carrera, en el contexto en que está marcando mucho en las encuestas. Sí, aquí hay que distinguir los temas de política pública, de apoyo a las familias y el electoralismo presidencial y los egos de las autoridades. Si nos enfocamos en lo primero, nosotros sí apoyamos el tercer retiro de pensiones porque creemos que mantener las AFP es una mala política, no es una política de seguridad social y las familias están en una necesidad y ante la negativa por parte del gobierno de dar apoyos reales es que el tercer retiro y el impuesto a los superricos para una renta básica de emergencia son caminos que vamos a apoyar y que estamos defendiendo. Esta semana en la Cámara esperemos que se despache al Senado el tercer retiro. Pero otro tema tiene que ver con que si vamos a aceptar que el sistema político siga con este nivel de pudrición, en el cual las autoridades desde el ego condicionan las ayudas a las familias. Nosotros no estamos disponibles para aquello y creemos que no es el camino, no es la forma. Hay familias que lo están pasando mal y que se vea que la solución va a depender del ego de las autoridades y de este tipo de polémica. Creemos que es entrar al barro y el país está pasando momentos difíciles y hay que dar lo mejor de nosotros. Yo creo que evidentemente en esta Cámara no ha quedado de manifiesto eso. No hay voluntad de dar lo mejor y eso los perjudicados son la gran mayoría de chilenas y chilenos. Perfecto, no sé si tienen alguna pregunta desde el estudio. Perfecto, Ileana, queremos agradecer al diputado Brito también tu trabajo, seguimos conectados con las repercusiones luego de las declaraciones de Pamela Giles. Hagamos una cosa, recordemos las declaraciones porque vamos a tener un contacto de inmediato también con Mario Desbordes. Escuchemos a Pamela Giles hace escasos segundos en el hemiciclo. Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana. Repito, me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro, no lo lleva por ningún motivo al Tribunal Constitucional y esta ley está promulgada la próxima semana. Esas fueron las declaraciones entonces de la diputada Giles hace minutos atrás y ahora tomamos contacto con el precandidato Mario Desbordes. Mario, ¿está con nosotros? Acá estoy atento, escuchando. Perfecto, me imagino. Bienvenido. Su pensamiento luego de escuchar las declaraciones de la diputada Giles. Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con el lenguaje que usa Pamela, hablar de los secuaces y ese tipo de cosas. No me parece correcto. Aquí hay una diferencia de opinión, un punto de vista técnico incluso, en donde chocan visiones respecto a lo que es el famoso 10%. Yo estoy a favor. Yo espero que el gobierno no vaya al Tribunal Constitucional, pero no creo que el gobierno lo haga por defender intereses espurios y menos hablar de cierto de secuaces. Lo de no postularse, una estrategia comunicacional de Pamela, ya sabe que esto es imposible que esté promulgado la próxima semana, tendría que tener discusión inmediata. El tema del 10% no es populismo, como también escuché otras personas en el programa, sobre todo cuando uno plantea, y nosotros en Renovación, lo hablaba ayer con diputados de C, que establezcamos mecanismos para que se pueda reponer la plata, que la gente pueda, sin que le sea pesado, ¿no es cierto?, sin que le cueste llegar a fin de mes, y reponer con sus propios fondos o incluso con ayuda fiscal, como está planteado en la reforma previsional. Eso ya está en la reforma previsional. Entonces,
tratar esto de populismo también es desconocer un poco la realidad que están viviendo miles de personas, que no les va a llegar ayuda y esa persona no tiene otra alternativa. Amaro, perdón. Sí, no, gracias, un gusto saludarle y la pregunta de fondo es, Pamela Giles se está encaramando como el rostro de los retiros de la AFP y justamente acabamos de escuchar su alocución y como medio y varios medios llevamos, ¿verdad?, varios minutos hablando acerca de ella. ¿Está la Moneda inadvertidamente pavimentando el camino también presidencial para Pamela Giles? ¿Usted entiende mi pregunta? Sí, yo creo que lo primero, al margen de quien pueda beneficiar esto en términos personales, yo creo que el 10% hay que aprobarlo porque es necesario para miles de familias y hogares y pymes que no tienen otra alternativa. Yo cuando se ponen tan ortodoxos con este tema del 10%, yo les pregunto, bueno, ¿qué alternativa proponen? Y se quedan callados. Entonces, bueno, efectivamente Pamela Giles ha sido la persona que está más visible en este tercer retiro y puede que haya más de alguno que diga, mire, no lo vamos a apoyar esto porque beneficiaría a Pamela Giles, pero yo creo que al final del día le hacen un favor mayor si es que se bloquea esto. Ahora, por favor, sí, mi pregunta de fondo era justamente lo que señalaba Matías Walker, que el gobierno, al mantener este rechazo tenaz y no estar ofreciendo otro tipo de ayudas, está pavimentando el camino presidencial para Pamela Giles. Mire, yo quiero ser bien justo, Pamela Giles, marca bien en las encuestas de antes de los 10%. Por supuesto con los 10% se disparó mucho más. ¿Por qué marca bien? Y eso es lo que le cuesta entender a algunos de mi sector. Porque ha logrado sintonizar con temas sensibles para la ciudadanía, lo mismo que Daniel Jadwe. Daniel Jadwe marca bien, ¿por qué? Porque le encontró temas y le encontró solución a temas como el de los medicamentos que afligen a miles de hogares chilenos. Entonces, el chileno hoy día no está pendiente de qué partido es el candidato, de qué lado es, si es simpático, si es bonito. Lo que la gente quiere es que le solucionen los problemas que los afligen en el día a día. Y el 10% es algo que la gente está pidiendo porque lo necesita una gran mayoría. Algunos otros lo van a sacar igual porque aunque no lo necesiten, pero yo prefiero que saque plata gente que no la necesita a que se quede sin plata el que sí la necesita. Y en este caso Pamela Giles ha enganchado bien con eso y por eso está marcando bien y creo que rechazarlo le hace más favor que aprobarlo. Ya, pero más allá de eso, usted ha propuesto también una alternativa que no solamente, finalmente las personas puedan elegir entre los apoyos estatales, el dinero de la AFP o el dinero de los fondos de cesantía. Cuéntenos un poquito para aprovechar el tiempo para comentar qué es lo que propone usted y si podría ser escuchado o no por el gobierno. Miren, la propuesta central de Renovación Nacional era un bono, una ayuda, un ingreso universal para el 80% de los hogares, no para todo, no para el dueño del canal, como hacen caricatura algunos, sino que para el 80% de los hogares de Chile. El gobierno nos dijo que no se podía, no hay recursos para eso, entonces hay que buscar ayudas generales, más amplias, que no salgan de fondos fiscales, porque si no hay más fondos fiscales, según lo que nos dice el gobierno, y una de ellas es el 10%, y hemos propuesto alternativas para que la gente reponga la plata de a poco, con ayuda estatal en uno de los casos, para que esa plata se reponga y no le cause un daño a la pensión. Y la otra alternativa es lo que planteaba Joaquín Lavín, que estamos revisándola con nuestros economistas también, que es que la gente saque una cantidad determinada de recursos del fondo de cesantía que están ahí, ¿no es cierto?, acumulados en el AFP. Esa es otra alternativa que está sobre la mesa. El gobierno no ha contestado, sencillamente ha hecho oídos sordos a esta alternativa que plantea Joaquín y que ya yo mismo le he pedido al gobierno que por lo menos la evalúe, porque la gente yo valoro mucho el paquete fiscal, le va a llegar a mucha gente, pero hay que reconocer que hay muchas personas que quedan fuera y esa gente, ¿qué alternativa le doy? Ese es el punto más importante acá. Así es. Muchísimas gracias, Mario Desbordes, por acompañarnos esta mañana en sus reacciones frente a lo que está aconteciendo ahí en la Cámara de Diputados.